pantalla, así me voy guiando, ¿sí? Este, concurso y quiebra. Mientras tanto, yo los voy admitiendo a aquellos que se van incorporando más tarde, ¿sí? Aquellos que se van agregando. Bueno, arrancamos con concurso y quiebra, que les digo, es un tema interesante, obviamente, que más en esta época en la que estamos viviendo, más todavía, ¿no es cierto? Nuestro país con una economía bastante oscilante, hace que esta ley, digamos, que es la 24.552, no interesa tanto el que sepan, digamos, el número de leyes y demás, sino que interesa que sepan el concepto, ¿no es cierto?, de lo que es concursos y quiebras, ¿no es cierto? Básicamente, la intención que tuvo el legislador al dictar esta ley es que las empresas que tienen dificultades en sus pagos, o sea, dificultades financieras, dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones, tengan una herramienta, una posibilidad, una puerta que les permita, digamos, salir de esas dificultades, sobre todo, más que nada pensando en el impacto social que implica que una empresa cierre sus puertas, ¿no? Es decir, todo lo que significa la gente, el trabajador que queda en la calle, familias sin sustento. Entonces, por eso el legislador, digamos, prioriza esa posibilidad, o sea, la continuidad siempre, digamos, atrás de esta ley va a estar digamos, el deseo de que el impacto de una empresa que tiene dificultades financieras sea lo menos posible dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces, a través de esta ley se pretende eso, digamos, buscarle una solución integral, ¿no es cierto?, a empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones, es decir, no pueden hacer frente a las obligaciones asumidas con los proveedores, ¿no? Ustedes vieron la clase, o terminamos de ver la clase pasada, la posibilidad del endeudamiento, de los pasivos, del financiamiento propio, el financiamiento externo. Bueno, cuando la empresa empieza a tener dificultades para hacer frente a sus pasivos, o sea, a la fuente de financiamientos externa, es que comienza, digamos, a ser protagonista esta ley, la ley de concurso y quiebra. Normalmente las empresas cuando arrancan con este problema de falta de financiamiento o problemas, generalmente es como una bola de nieve, ¿no? Es decir, uno hace mención a veces de la colcha corta o de la frazada corta, ¿no? Es decir, que para solucionar un problema descuidamos otro. Entonces, el empresario en procura de salvar una empresa que capaz que la fundó el padre o el abuelo, empieza a hacer o tener el manotón de abogado, empieza a buscar fuentes de financiamiento que no son las mejores y que son generalmente las más caras, y ahí es donde empieza toda una bola de nieve que es difícil de salir por no haber tomado a lo mejor decisiones, ¿no es cierto?, en su momento que hacen a la causa. O sea, a ver, la fuente, el hecho de la imposibilidad de pagar es el síntoma. O sea, como que ahora estamos hablando del coronavirus, es la tos o la fiebre, digamos, cuando ya
aparece eso, es que no, la empresa tiene el virus adentro. Entonces, a veces queremos tapar el virus o curarnos con un paracetamol o con una aspirina y verdaderamente no estamos atacando a lo que originó ese problema financiero, ¿no? A, la, a veces hay que, inclusive me tocó a mí asesorar a clientes, a empresas, de que por no tomar una decisión a tiempo, eso provocó de que la situación sea absolutamente sin vuelta atrás, o sea, no podés modificar nada cuando ya es demasiado tarde por no haber tomado a lo mejor la decisión de, por ejemplo, de vender algún activo o de forma particular que implicaba una fuente nueva de financiamiento, es decir, algún activo también improductivo que lo vimos, al no tomar la decisión esa o a tiempo, provocó que llegáramos a una condición, ¿no es cierto?, que era irreversible, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, aparece esta ley de concurso y quiebra que abarca una serie de hechos, ¿no es cierto? Y vamos a empezar con lo que tiene que ver con concursos preventivos. La ley abarca concursos preventivos, salvamento económico, quiebra, y vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando cuáles son las etapas estas, ¿no? Por supuesto que hay etapas que son más, menos graves, menos graves, si se quiere llamar así, es decir, en ese espectro de posibilidades hay soluciones menos traumáticas y soluciones más traumáticas, ¿no es cierto? Pero siempre pensando en la posibilidad de que exista una continuidad en el hecho de la empresa, que siga en marcha, que no pierda la fuente de trabajo, eh, que todos los acreedores tengan la misma posibilidad de cobrar llegado al caso, es decir, que no haya una diferenciación, que no haya una diferenciación, de que el deudor trate de arreglar de la mejor manera posible su problema con cada uno de los acreedores. Entonces, en función de eso aparece esta ley y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, de lo menos traumático a lo más traumático, ¿no? Menos traumático sería el concurso preventivo, que es lo que vamos a ver ahora, y lo más traumático sería la quiebra directamente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esos procesos, ¿sí? Siempre hay una intervención de la justicia dentro de lo que es el concurso preventivo, ¿sí? Siempre interviene la justicia, o sea, siempre tiene que haber un juez, el juez en lo comercial, que dicte sentencia, que homologue, que le dé valor legal a las decisiones que se toman dentro de este proceso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo cómo funciona el proceso, ¿sí? Cuando una empresa obviamente cae en lo que llamamos cesación de pagos, o sea, cesación de pagos quiere decir la imposibilidad de pagar, se presenta ante el juez, por supuesto, asesorado obviamente con un profesional, un abogado, y le plantea al juez su condición de cesación de pago, ¿no es cierto? Obviamente que este planteamiento lleva consigo una serie de explicaciones y de consideraciones que el juez le exige en la presentación, toda la documentación, libros de comercio si es que los tienen, balance si es que lo tiene, un detalle, digamos, de lo que el cliente tiene, o sea, de los activos, esto es, de los bienes y derechos que tiene la empresa al momento de presentación ante el juez, todos los pasivos, o sea, cuál es la deuda que declara el cliente, se me cruzan la terminología usada a la mañana.
los deudores, el deudor, todo lo que es, todas las obligaciones que el deudor tiene y que reconoce. Bien, el juez evalúa todo eso, el juez evalúa todo eso, tiene 5 días para decidir. Esto es una ley que tiene muchísimos plazos. Nosotros, es más, dentro de lo que es los abogados y los contadores, se dice que es una ley de plazos, ¿no? Porque establece claramente los plazos que deben cumplirse para resolver. Por supuesto que muchas veces a través de los recursos que tiene la justicia, pues esos plazos se estiran y se estiran bastante. Nosotros no vamos a detallar con total detalle cada uno de esos plazos, simplemente en algunos puntos vamos a ir viendo a ver qué es cuáles son, digamos, los plazos más generales, ¿no? Por ejemplo, el juez tiene 5 días para decidir si acepta o no la cesación de pagos o la presentación del concurso, si acepta o no. Si no acepta, o sea, la situación sigue como antes del concurso, o sea, sigue en una situación absolutamente normal. No cabe, digamos, todo el proceso judicial que significa un concurso preventivo y todas las ventajas que puede llegar a tener. Entonces, si no acepta, porque seguramente que eso van a ser alguna pregunta de ustedes, si no acepta el concurso, el juez, la vida de la empresa sigue como si no hubiera presentado ninguna, no hubiera habido ninguna presentación, ¿no? Por supuesto que esto, una vez que el juez decide que acepta el concurso preventivo, tiene una publicación de edicto. ¿Qué es la publicación de edicto? Son avisos por una determinada cantidad de días que aparecen en los diarios, digamos, los diarios de principal tirada, y en el boletín judicial, el boletín oficial, aparece, digamos, que en tal fecha el juez tanto decidió la aceptación del concurso preventivo de tal o determinado deudor o empresa, ¿sí? Puede ser tanto físico como empresa jurídica, o sea, como persona jurídica, o persona humana como persona jurídica, ¿sí? Entonces aparecen esos edictos y esos edictos le avisan o le publica a todas las personas interesadas de que este deudor entró en concurso y hay que estar atento para los pasos a seguir con posterioridad a esto, ¿no? Por supuesto que en ese mismo edicto aparece la designación de un síndico. El síndico, fíjense ustedes que se llama igual, ¿se acuerdan quién era el representante de la asamblea de los accionistas en la asamblea del directorio, o las reuniones de directorio? Bueno, también se llama síndico. En este caso tiene el mismo nombre, pero la función es totalmente distinta. Puede ser un abogado, muy contrario a lo que pensamos nosotros los contadores, pero también obviamente que puede ser un contador. Surge del sorteo, ¿no? Que se hace de una nómina especialista que está en los juzgados. Entonces cada juzgado se somete a un sorteo y cada síndico es designado por el juez, por supuesto si el síndico acepta el cargo, pero la elección se hace a través de un sorteo. ¿Por qué? Bueno, porque hay empresas de un volumen determinado y ese volumen va a determinar los honorarios, o sea, un concurso puede tener un determinado volumen de deudas, rentas, etcétera, que tiene determinado honorario. Y hay otra empresa que es mucho más chica, con otros más, digamos, de modestas cifras. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo quisiera que
sea designado el síndico a una empresa de volumen importante, porque ahí los honorarios serían mucho más importantes, quizá a lo mejor con un poco más de trabajo, pero cobran honorarios. Entonces, para evitar ese tipo de especulaciones, se realizan estos sorteos, que sin embargo también existen especulaciones, ¿no? Porque hay veces que hay síndicos especialistas que tienen una suerte bárbara, ¿no? Bueno, punto aparte de ese comentario, ¿sí? Entonces seguimos, digamos, con la designación del síndico. El síndico es un auxiliar de la justicia, ¿eh? Le sirve al juez. Imagínense que el juez, en muchos casos, digamos, es abogado, a lo mejor tenga un doctorado en abogacía, pero de contabilidad, de economía, de manejo de una empresa, de gestión, no tiene absolutamente idea. Entonces, ¿qué hace? Se vale de estos auxiliares de la justicia, como es el síndico, para poder, digamos, resolver el problema que se le presenta del concurso de este deudor, ¿sí? ¿Cuál es uno de los principales efectos que tiene el concurso? Es la inhibición de los bienes del deudor, ¿eh? Esto es, digamos, no puede, ¿qué quiere decir inhibición de bienes? No puede enajenarlo, o sea, no puede vender bienes. Puede comprar bienes, pero no puede vender los bienes, ¿sí? Es decir, vamos a ver más adelante que en el caso del concurso preventivo, el deudor sigue manteniendo la administración de los bienes de la empresa, ¿sí? Eh, o sea que todo bajo el control del síndico, pero sigue manteniendo el control, la administración de los bienes. ¿Qué pasa si necesita vender algo? Y bueno, va a tener que pedir autorización al síndico y a su vez lograr una resolución del juez para autorizar al deudor a vender bienes. ¿Cuál es la razón de esto? Y bueno, la razón de esto es cuidar el interés de todos los acreedores. Digamos que no ande vendiendo bienes y perjudicando a la masa, al universo de acreedores. Para eso se hace esta inhibición, ¿sí? Para impedir que el deudor se vea tentado, digamos, a enajenar bienes para salvarse él o salvar a algún acreedor amigo. O sea, que muchas veces existen algunos favoritismos a la hora de tener que cancelar alguna deuda, y eso provoca, digamos, la falta de igualdad y de equidad por el resto de los deudas, de los acreedores, ¿no? Entonces, para evitar esto se hace esto. Ahora bien, también en ese edicto, también en ese anuncio de algo, esto es algo importante, se determina una fecha, se determina una fecha y un lugar, horarios, donde una fecha, digamos, un lapso, ¿no es cierto?, entre, hasta, o desde hasta, donde los acreedores de este deudor que se presentó en concurso tienen la posibilidad de verificar los créditos. ¿Qué quiere decir verificar los créditos? Es decir, con la documentación que ellos tengan, ¿no es cierto?, van a presentarse ante el síndico en un lugar, en una fecha determinada, y con esa documentación van a justificar el reclamo de la deuda, ¿sí? Van a justificar el reclamo de la deuda. A ver, vamos a suponer yo le vendí mercadería o yo acreedor, le vendí mercadería a plazo a este deudor, y él me pagó con un cheque a plazo, que por supuesto que entra en concurso y listo, se acabó no puedo cobrar más el cheque, porque el concurso también implica la caída de todas las deudas que este hombre, que el deudor tiene. Es decir, además también se suspende todos los intereses, o sea, los intereses desde la fecha que el juez dice este deudor está en concurso, se suspende todos los intereses.
De ahí en más no corre más interés. Entonces, y otra cosa también, o sea, también se llama proceso universal. ¿Por qué? Porque todos los juicios que podría llegar a tener el deudor, que lo hubieran hecho antes acreedores, los absorbe este juez. Es decir, se suspende y todo caen en el mismo juzgado en este proceso. Se junta todo, se abarca todo, todo va a parar a ese juzgado. Se suspenden todos los jueces, todos los juicios, todas las ejecuciones. Vamos a suponer que ya un acreedor lo tenía para ejecutar, o sea, lo tenía para rematarle algún bien que este acreedor tenía prendado. Bueno, se suspende. Se suspende hasta que decida qué hacer el juez. Bueno, esta se llama verificación de crédito, es decir, cuando los acreedores se presentan ante el síndico con la documentación de respaldo que tiene de su deuda y le dice, mira, esto es lo que a mí el deudor me debe de acuerdo a estos comprobantes que yo tengo. Entonces el síndico va juntando todo eso, va juntando y va elaborando un informe particular, un informe individual de cada una de esas deudas, ¿sí? Va analizando qué es lo que le presenta el deudor y lo va cotejando con lo que declaró va analizando todo lo que le presenta el acreedor, o sea, el titular de la deuda, y va a ir cotejando con lo que el deudor al momento de presentación del concurso le dijo al juez, ¿no es cierto? Entonces va cotejando y comparando a ver si es real o no lo que el acreedor le está diciendo, porque muchas veces aparecen algunos acreedores queriendo hacer leña del árbol caído y bueno, inventan deuda o le inflan alguna Y deuda. ahora, Entonces, no, pero me parece que ahí había un micrófono abierto. Yo les pido que cuando ingresen, cierren los micrófonos, por favor. Bueno, mi reunión terminará en 10 minutos. Ya saben que lo seguimos, se corta la reunión y seguimos, ¿está? Bien, entonces, es importante, digamos, a ver, ¿qué pasa si porque la pregunta clásica y que a mí también me gusta hacer, ¿qué pasa si hay un acreedor que no se presenta a verificar su crédito o a reclamar su crédito? A ver, ¿qué puede pasar? Digamos, o sea, puede ocurrir de que el acreedor no vio el aviso, no se enteró de los problemas que tenía su cliente, su deudor, entonces que se le pasó y no pudo presentar en tiempo y forma esos comprobantes de la deuda, digamos, de su acreencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Me trabé un poco. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Directamente, todo este proceso para los acreedores es gratuito. Solamente tienen que pagar una tasa de justicia. O sea, no tienen que asesorarse ni nada con un abogado, no hace falta. ¿eh? Todo este proceso es prácticamente gratuito. Tienen que pagar solamente una tasa de justicia. ¿Qué pasa si no se presenta? La pregunta es, ¿pierde el derecho de reclamar su deuda? Y no pierde el derecho de reclamar la deuda. Lo que sí va a perder es la posibilidad de hacerlo en forma gratuita, con lo cual va a tener que contratar un abogado para que reclame la deuda y sea incorporado al concurso. ¿Se entiende? Es decir, si un acreedor no llega o no presenta, o en definitiva no verifica su deuda en los plazos establecidos, no es que pierde su derecho de reclamar, sino que pierde sí el derecho de reclamar gratuitamente. Entonces va a tener que reclamar, sí, a través de un abogado y pedir que se incorpore al concurso la deuda que según sus comprobantes
existe. Eso es lo que hace a la verificación de crédito. Bueno, y por supuesto que todo esto el síndico va acumulando, va estudiando, analizando y elabora un informe, ¿no? Que remite un informe individual de cada deuda y un informe general y lo eleva al juez para que éste resuelva. Obviamente que en ese informe el síndico le aconseja al juez si la empresa tiene la posibilidad de continuar en actividad o no. Ahí él dictamina, le hace digamos, un estudio ante la posibilidad de que esta empresa cierre o continúe en su actividad. Ahí el síndico da una opinión y esa opinión se la da al juez. Obviamente que el juez va a resolver, es el último que resuelve, pero es muy importante la tarea del síndico, ¿no? Acá tenemos un resumen de lo que hace el síndico, analiza las causas que originaron la cesación de pago que llevó a la empresa a presentarse en concurso, verifica los activos y deudas, eso que hablamos recién, o sea, comprueba los activos. ¿Cómo hace para comprobarlo? Porque más allá de lo que diga lo que diga el propietario de la empresa, o en este caso el deudor, tiene que verificar que los activos existen. Si son registrables, tendrá un comprobante de los registros que digan de que tal inmueble pertenece al deudor, de que tal auto pertenece o rodado pertenece al deudor, y aquellos activos que no son registrables, bueno, los tendrá que verificar físicamente, ¿no? Haciendo una revisión ocular de la empresa para determinar si existen esos activos. Y la deuda lo mismo, o sea, la deuda verificar si hay deuda, si son todas las deudas que se dice el deudor, ¿no es cierto? Acuérdense de que cuando el deudor se presenta ante el juez, le dice que debe tal cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hace el cine? Verifica si eso es real, o sea, si son todas las deudas o si hay más. Por supuesto que eso también va a depender de la verificación y de los comprobantes que los acreedores le vayan presentando en la época esa donde tiene que verificar los créditos. También se fija si hay libros de comercio, este también es importante porque demuestra digamos, una prolijidad dentro de lo que hace a los números de la empresa. El síndico también califica, ¿no es cierto?, califica la conducta que tiene el deudor. Si una conducta atinada, prudente y que, bueno, fue la economía, el país, o sea, algo imprevisto que realmente provocó la cesación de pago, o por el contrario, si ha habido un manejo totalmente alocado o sin ton ni son, es decir, totalmente irresponsable de la economía que llevó a la situación actual de la misma, es decir, eso es importante, ¿por qué? Porque ya lo vamos a ver al final del proceso, es decir, de que el dictamen o el hecho de que la conducta que ha tenido el deudor, inclusive a lo largo del proceso, digamos, si colaboró con el proceso o si directamente se desentendió de toda la deuda y no le importó más nada, todo eso hace a un importante en cuanto a la rehabilitación, porque tiene una consecuencia el hecho de caer en concurso, ¿sí? Esa consecuencia tiene mucho que ver con el comportamiento, con la conducta que ha demostrado el deudor. Determina una fecha de cesación, una posible fecha de cesación de pago. Esto es importante, determinar, ya lo vamos a ver, determinar la fecha de cesación de pago. Por supuesto que es una fecha aproximada. ¿Qué quiere decir una fecha? Es decir, a partir de qué fecha
la empresa empezó a tener problemas. O sea, el origen, digamos, de los problemas que llevaron a que esta empresa tomara la decisión de pedir el concurso. Y como decíamos hace un ratito, analiza la continuidad, la posibilidad, yo le agregaría, de la continuidad de la empresa, ¿sí? A partir de la presentación de ese informe general, el deudor, ¿qué es lo que hace? Presenta una propuesta de pago, o sea, tiene un plazo determinado donde elabora una propuesta de pago a los acreedores, ¿sí? Esa propuesta de pago, obviamente que normalmente implica una disminución del capital o un cambio en las condiciones de las deudas, implica una reducción del capital o una quita de intereses. O sea, hay varias alternativas y combinaciones, ¿no? Puede ser una reducción de capital de la deuda o una reducción de intereses, o sea, decir, bueno, yo te pago el capital, pero no te pago intereses, implica un estiramiento de los plazos, una forma de pago. Toda esa propuesta digamos, se pone a consideración de los acreedores, ¿sí? Hay varias, digamos, hay tres categorías de acreedores, ¿sí? Lo vamos a detallar. La primera categoría es la categoría de acreedores privilegiados. ¿Qué son acreedores privilegiados? Son acreedores que en su oportunidad grabaron o apoyaron la deuda de este deudor, digamos, con un gravamen sobre un bien, que puede ser una hipoteca o una prenda. O sea, aquellos que tienen su deuda garantizada con una garantía real, como es una hipoteca o una prenda, se denominan deudores privilegiados. Después tenemos los deudores generales, que son los deudores que tienen que ver con las deudas de impuestos, las deudas de sueldo. Todas esas deudas tienen un privilegio general. Y después tenemos los deudores. Bueno, estamos de vuelta conectados. Vamos a... ¿No se escucha ahí? Sí, tengo habilitado. Sí, ya empiezo de nuevo con los acreedores. Los tipos de acreedores. Sí, sí. Ya arranco con los tipos de acreedores. De vuelta. Vamos a hacerlo. Hay algunos que no han entrado todavía. Tenía 120, todavía me faltan algunos de entrar.
Me escuchan bien, ¿no es cierto? Bueno. Sí, ahí repito de vuelta el tema de los acreedores. Cortamos ahí y ahí arranco de vuelta. Era acá. Bien. Seguimos entonces. Bueno, estamos que había tres tipos de deudores, ¿no es cierto? El primer tipo era la primera categoría era los deudores privilegiados. ¿A qué llamamos deudores privilegiados? Los deudores privilegiados tienen su deuda, su acreencia, garantizado por una garantía real. O sea, tienen o hipoteca o prenda sobre la deuda de este deudor. O sea, que su acreencia está garantizada con prenda o hipoteca. Eso llamamos acreedores privilegiados. Después tenemos otra categoría que son los acreedores generales. Y acá aglutina a todo lo que es acreedores impositivos, o sea, la AFIP o rentas de la provincia, todo lo que tiene que ver con la deuda o de deudas de ANSES, es decir, todo lo que tiene que ver con deuda hacia el Estado y honorarios, los honorarios de los intervinientes, porque este proceso, digamos, no es gratis para el deudor. Sí es gratis para los acreedores que presentan a verificar su deuda, pero no es gratis para el deudor que tiene que correr con las costas de honorario al síndico y todo lo que tiene que ver administrativo dentro de lo que es este proceso, ¿no? Bueno, y también aglutina acreedores generales a las deudas de los empleados, a la deuda que puede llegar a haber generado durante los meses, generalmente es hasta 6 meses, las obligaciones que tiene la empresa deudora o concursada, le vamos a llamar concursada, hacia los empleados. Y después tenemos otra categoría, finalmente, la tercera categoría, que es la categoría de los deudores quirografarios. ¿A qué llamamos deudores o acreedores quirografarios? Estos son los acreedores que no tienen, digamos, ningún privilegio, son acreedores comunes. Bien. Y ahí obviamente que están sacando los privilegiados, los generales, el resto son todos acreedores quirografarios, o sea que no tienen ningún tipo de privilegio o garantía en relación a su deuda, ¿sí? Bien, entonces, el deudor tiene un periodo determinado, tiene un periodo determinado que durante ese periodo determinado tiene que contactarse con los acreedores, con sus acreedores, y tratar de realizar un convenio, un trato. Por supuesto que primero se trata de realizar los tratos o esos convenios con los acreedores privilegiados, porque esos acreedores privilegiados, obviamente, si quieren cobrar su deuda, pueden ejecutar la garantía. Entonces, la posibilidad de un convenio de pago con esos acreedores privilegiados es, digamos, la primera parte. Se firma o se trata de lograr un convenio con esos acreedores que tienen privilegio. Luego, el resto de los acreedores. Ahora, y hace una propuesta, ¿sí? Al resto de los acreedores. Esa propuesta puede consistir, ya lo mencionamos, en la quita de capital de la deuda, la quita de intereses, ambas cosas, y también puede ocurrir el estiramiento de los plazos. Acá, en este caso, no puede haber diferencia entre estos acreedores comunes, digamos, generales,
y acreedores quirografarios. No puede haber diferencia entre acreedores de una misma categoría, todos tienen que tener la misma posibilidad de cobro, o sea que si el deudor, el concursado, les dice, le voy a pagar el 40% del capital, ese 40% del capital le tienen que pagar a todos. O sea que no es cuestión de agarrar en un acreedor quirografario, es decir, yo te pago a vos el 40% y al otro, porque es amigo mío, le voy a pagar el 60%. No. Entonces, esa propuesta la tiene que resolver esa asamblea de acreedores y debe aprobarla por las 2/3 partes. O sea, tenemos acuerdos individuales con aquellos acreedores que tienen un privilegio especial porque tienen prenda o hipoteca sobre bienes del deudor. Ese es un tema. Pero tenemos otro tema que es el acuerdo que este deudor concursado hace con el resto de los acreedores. Y acá es lo importante. Puede no tener acuerdo con los privilegiados, pero el acuerdo con los quirografarios, o sea, aquellos que no tienen privilegio, no tienen garantías, necesariamente tiene que ser aprobado con las 2/3 partes del capital adeudado. Una vez que el acuerdo ese se llega a un acuerdo, le estoy hablando que, a ver, puede ocurrir, nos ha pasado en la práctica que hemos tenido que aceptar acuerdos, por ejemplo, del 40% del capital que debe este deudor concursado y en plazos, por ejemplo, que pueden llegar a extenderse hasta 10 años pagando cuotas anuales. O sea, una cosa muy, 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 a veces muy contrario a los intereses de los acreedores, pero, a ver, llegado el caso de decir, bueno, no cobro nada y cobrar eso, muchas veces se resuelve y se especula con cobrar aunque sea algo. Por supuesto que es todo materia de negociación, pero bueno, pensando de que el concursado tiene que lograr las 2/3 partes del acuerdo, del capital adeudado, para que recién, una vez ese acuerdo conseguido con los acreedores, les vuelvo a repetir, únicamente quirografarios, los otros tienen un acuerdo aparte, ese acuerdo lo homologa el juez, o sea, le da valor de ley el juez. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el juez homologa ese acuerdo, a partir de ahí el deudor únicamente debe lo que llega en común acuerdo con los acreedores. Ya no debe más lo anterior. A partir de la homologación de eso, debe únicamente a lo que llegó en convenio con ese acuerdo del quirografario. A ver, si antes los quirografarios, o sea, sin garantía, debían 100, o este deudor le debía 100, ahora debe 40, y no hay posibilidad de reclamo alguno respecto de que si alguno se arrepintió o no del acuerdo. Entonces, a partir de ahí es que el deudor pasa a tener la obligación únicamente de ese acuerdo homologado, ¿sí? Por supuesto que la falta de cumplimiento de este acuerdo, a ver, si llegaba el caso, este deudor concursado no pudiera o no quisiera cumplir con eso que llegó con ese acuerdo homologado, inmediatamente se decreta la quiebra. Cualquier acreedor que se sienta perjudicado por la falta de cumplimiento directamente puede pedir la quiebra de este deudor concursado, así que obviamente que hay que tener mucho cuidado en cuanto al cumplimiento, ¿no? Porque obviamente las consecuencias de una quiebra no son las mismas que la consecuencia de un concurso, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso, ¿sí? O sea, si
el deudor concursado no llega a un acuerdo con los acreedores quirografarios o simples, directamente se decreta la quiebra. Si el deudor concursado no cumple con el compromiso asumido y que fuera homologado por el juez, también se declara la quiebra por falta de cumplimiento del acuerdo, ¿sí? No puede en ningún momento el deudor concursado realizar pagos fuera del acuerdo homologado. No puede, le está prohibido, le está prohibido. Por eso este proceso, digamos, garantiza la igualdad de todos los acreedores, que no exista diferencia, ya les decía, por algún tipo de amiguismo o cualquier otra ventaja que pudiera tener algún acreedor, no puede hacer pagos fuera de lo que establece el acuerdo homologado, ¿sí? Seguimos. ¿Qué efecto tiene este acuerdo o este concurso preventivo sobre el deudor? Como decíamos, conserva la administración de los bienes, de sus bienes, no puede realizar pagos fuera del acuerdo. En caso de una sociedad ilimitada, ¿se acuerdan cuál era la sociedad ilimitada? Por ejemplo, una sociedad colectiva. No así en el caso de la SRL o la sociedad anónima, pero sí en el caso de una sociedad colectiva, afecta los bienes de los socios. ¿Por qué? Porque es ilimitada y subsidiariamente responsable. No corren intereses sobre la deuda, ¿sí? No corren intereses sobre la deuda. Denme un segundito que no se entró alguna... No, nada que ver. Bueno, se unifican todos los juicios, que era lo que mencionamos anteriormente. No corren intereses sobre la deuda, se unifican todos los juicios, se suspenden todos los remates, ya lo habíamos dicho, división de acreedores en privilegiados y quirografarios, estos votan, ¿no es cierto? Y el acuerdo, los quirografarios, y deben abonar todos los gastos de concurso y honorario, es decir, el deudor concursado se debe hacer cargo de todos los gastos del concurso y honorario, que eso ya lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa si hay una situación, acá vamos a ver lo que es el sabotaje económico, es un paso más dentro de lo que es la ley de concurso, o digamos, una posibilidad más que tiene el deudor de salvar la empresa, ¿sí? ¿Qué pasa si el acuerdo no es aprobado por los deudores, los acreedores quirografarios? ¿Qué es lo que ocurre? Ya dijimos, va a la quiebra, pero hay una instancia previa para evitar la quiebra, y esto se llama salvataje económico. ¿En qué consiste el salvataje económico? Consiste en que un tercero o un acreedor exponga la posibilidad, o sea, proponga la posibilidad de adquirir la empresa con sus activos y sus pasivos. Es decir, una propuesta global que abarque una posibilidad de continuación de la empresa. Puede ser esa propuesta de un tercero o de un propio acreedor, ¿sí? ¿Qué pasa con ese salvataje económico? Bueno, ese salvataje económico, por supuesto que tiene que ser aprobado por las 2/3 partes de los acreedores, ¿sí? En el caso, por supuesto, también de los acreedores quirografarios. Y ese acuerdo, por supuesto, tiene que ser homologado por el juez que interviene en este concurso. O sea, antes de declararse la quiebra, si ha fracasado el concurso, nos queda una instancia más, que es el salvataje económico y que es la propuesta que pueda hacer, repito, un tercero o un acreedor de adquirir la empresa en forma global, o sea, con sus activos y sus pasivos. Obviamente que también eso tiene que ser aprobado
y en ese caso existe la continuidad. Hubo un caso acá muy famoso, no sé, a lo mejor ustedes por su edad no se acuerdan, o no lo tienen presente, pero acá existía lo que era la cervecería Córdoba, ahí cerca de la cancha de Belgrano, ahí en Alto Alberdi. ¿Se acuerdan que había una torre de ladrillo muy alta que al final la tiraron abajo? Hicieron todo un lío para que no la tiraran, porque era un símbolo del barrio, de la ciudad. Bueno, esa cervecería se compró a través de un salvataje económico, porque ya estaba a punto de quiebra y de que todas las personas que trabajaban en esa cervecería, en la cual tuve la suerte de conocer cuando era estudiante secundario en un paseo educativo, esa cervecería, digamos, de lo contrario, que no fuera el salvataje económico la cantidad de obreros que trabajaban en la misma iban a quedar en la calle. Entonces, estuvo bueno porque esa empresa fue una empresa chilena, o sea, un tercero, compró, que en realidad, más que nada, digamos, todo lo que era los bienes de la empresa y demás, realmente carecían de valor porque eran todas máquinas muy viejas, era toda una construcción vieja. Es más, no se instaló ahí la cervecería, sino que se instaló allá en la ruta camino a Montecristo. La compró, ya les digo, una empresa chilena, y bueno, permitió la continuidad de la empresa, y sobre todo la continuidad en el caso de los obreros, ¿no es cierto?, de que no perdieran los fuentes de trabajo, y eso fue un salvataje económico que también se hizo muy famoso porque hubo mucha ida y vuelta, y bueno, y en realidad la empresa lo que compró era la marca, ¿eh? Eso es lo que le interesaba a este grupo chileno inversionista, era la marca que tenía y aún tiene en muchos lugares de la provincia de Córdoba un peso importante, como era la cerveza Córdoba. Bueno, eso es lo que es salvataje económico, ¿sí? Bien, y vamos a lo que es la quiebra, que sería, digamos, el punto más agudo, más grave que tiene la ley, ¿no es cierto? Llegado al caso, es decir, ante la imposibilidad de continuidad de la empresa o la deuda es de tal magnitud o ya hay un proceso de destrucción de la empresa tan grave que origina la quiebra, es decir, no hay otro remedio de que tal la liquidación de los bienes para hacer frente a las deudas de los que tiene deudor, digamos, quebrado. Eh, Obviamente, una anécdota, les cuento por qué se llama quiebra, o sea, hay varias historias, ¿no es cierto?, del por qué quiebra. El tema es, en la antigüedad los griegos hacían negocios en mercados, y para que la gente se los escuchara y demás, en cuanto a la mercadería que vendía y demás, en los mercados griegos se subían a banquitos de madera. Bueno, ¿qué pasa cuando esos comerciantes que ofrecían sus productos ahí en esos mercados entraban en la mala o en desgracia? Agarraban, para evitar que se subieran a los banquitos, le quebraban una pata del banquito, entonces por ahí viene la acepción de quiebra, es decir, el hecho de quebrar, digamos, la pata del banquito para evitar, digamos, que esta persona siguiera en sus negocios, ¿no es cierto?, cuando había estafado o quedaba debiendo algunas monedas a su proveedor. Aparentemente, a partir de eso viene esto de quiebra, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre el deudor esto de quiebra? La pérdida, primero, que la gran diferencia con el concurso es que pierde la administración de sus bienes, o sea, es separado de la administración de la empresa. ¿Quién toma la administración de la empresa? Es el síndico. ¿Mm? Por eso
es importante de que el síndico sea un contador público, más allá de un abogado, porque es el que tiene capacidad, no es por hacerle propaganda a mi profesión, sino que obviamente por lógica es que tiene una mayor posibilidad de hacer frente a la gestión de la empresa. No se puede viajar al exterior sin previa autorización del juez. Debe desapoderamiento de sus bienes, queda a cargo del síndico designado. Obviamente que también acá está la inhibición, o sea, ¿qué es lo que se busca también? De que la quiebra, digamos, y lo que origina de la quiebra, los acreedores tengan igualdad en el proceso, o sea, la igualdad de posibilidad de cobro. Dentro también, obviamente que los tipos de acreedores, o sea, el acreedor privilegiado, el acreedor general y el acreedor quirografario también existen acá en lo que son las quiebras. Y dentro de cada una de esas categorías tienen que cobrar en igualdad de condiciones, ¿sí? Cobrar en igualdad de condiciones. Eso es uno de los puntos básicos que tiene esta ley, la igualdad de condiciones ante esta ley. Debe cobrar en todo momento con el juicio, claro, debe colaborar en todo momento con el juicio, el deudor, ¿sí? Seguimos esto se me pasó acá, no lo tuve en cuenta esto. Bueno, esto ya hablamos, ¿no? ¿En qué puede originarse? O sea, ¿de qué manera puede originarse la quiebra? La quiebra puede originarse por pedido del propio deudor, lo que se llama quiebra propia, pedida por un acreedor, o por el incumplimiento del concurso, eso ya lo habíamos visto. Si la quiebra es pedida por un acreedor, porque puede venir un acreedor y pedirle a un juez que decrete la quiebra a un determinado deudor. El deudor tiene 5 días para justificar esa deuda que esté pagado o pagarla dentro de ese mismo plazo. Entonces, de esta forma evita el hecho de entrar en quiebra. Bien, ¿cuál es el proceso de la quiebra? Es bastante similar, ¿no es cierto?, a lo que es el concurso. El juez recibido el pedido de quiebra tiene 5 días para resolver, o sea que el deudor se presenta, determina qué activos tiene, qué deudas tiene, a partir de qué fecha empezaron los problemas, el por qué, cuál fue la causa. Todo eso, igual que en el caso del concurso, lo que pasa es que en este caso ya sabemos que es totalmente diferente, es mucho más trágico, diría, el pedido de la quiebra. En caso afirmativo se declara la quiebra, designa, al igual que en el caso del concurso, designa al síndico que estará en el proceso, publica los edictos correspondientes, avisando a todos los acreedores de que tal persona jurídica o física o humana pidió la quiebra o se decretó la quiebra. ¿Para qué hace eso? Para que también tengan posibilidad de verificar los créditos, o sea, de ir a reclamar las creencias. El síndico se hace cargo de la administración de los bienes de la fallida, o sea, de la empresa que está en quiebra, se llama así, fallida. El síndico verifica la existencia de los activos de la empresa y la veracidad de las deudas. Esto, igual que en el caso del concurso, el síndico elabora un informe final que eleva al juez, o sea, previo elabora el informe individual y el informe general final propio, pero en este caso no dice si puede o no continuar, directamente no tiene esa posibilidad, sino que directamente elabora un informe diciendo cuál va a ser el plan de distribución de los fondos que vaya obteniendo entre los acreedores, es decir, qué posibilidad, digamos, dentro de lo que es la quiebra, se van rematando, o sea, se van vendiendo en remate los bienes que puede llegar a tener la empresa, y esos bienes se van, el resultado de esos bienes se va distribuyendo entre los acreedores. Por supuesto que empieza por los acreedores quirografarios, que son los acreedores que realmente
por lo donde empieza, más allá de los acreedores prebendarios. Por ejemplo, a nosotros nos ocurrió en una quiebra que éramos acreedores privilegiados. Teníamos una prenda sobre unos tractores, ¿sí? Pero fíjense una cosa, esa prenda a nosotros nos ponía en una situación privilegiada en esta quiebra. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Previa autorización del juez, ejecutar esos tractores, o sea, venderlos en remate y ahí cobrarnos, ¿sí? Cobrarnos y bueno, si alcanzaba, alcanzaba. Si no alcanzaba, esa deuda, lo que no se cubría con lo que sacamos de los tractores, pasaban a ser, esa porción pasaba a ser quirografaria, o sea, íbamos con lo que resolvieran los quirografarios. Pero ¿qué ocurrió? Los tractores nunca aparecieron, desaparecieron totalmente. No podía, obviamente que si no están los tractores no podemos rematar nada. Desaparecieron. Antes de que se decretara la quiebra, este deudor hizo desaparecer a esos tractores. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso, hay una conducta fraudulenta. Sí, claro, hay una conducta fraudulenta, pero con el agregado que en este caso el acreedor había fallecido. En el transcurso de ese proceso de quiebra falleció el deudor. O sea que, fuiste, no teníamos más nada, no poder, o sea, el tema de la conducta fraudulenta no significaba nada porque el deudor estaba fallecido, así que nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos para poder llegar a cobrar algo dentro de ese proceso? Porque si desaparece la deuda, listo, no podés cobrar nada. Renunciamos al privilegio. O sea, dijimos, bueno, está bien, renunciamos a la prenda, o sea que olvídate de la prenda. Entonces pasamos a formar parte de los acreedores quirografarios. Resulta ser de que este buen hombre tenía unos campos en la provincia de Buenos Aires, unos campos de un valor muy importante. Y cobramos toda la deuda merced a esa maniobra que hicimos de renunciar al privilegio y abocarnos a lo que era el acuerdo de los quirografarios. Con lo cual cobramos toda la deuda se cobró, cosa de que hubiera sido imposible si hubiéramos mantenido la deuda quirográfica. Bueno, me faltan 10 minutos. Lo vamos a cortar acá, vamos a seguir en la próxima clase. Escucho deuda, escucho alguna pregunta que me hagan. ¿Mm? Profe, una pregunta. Sí. ¿En algún caso puede tener consecuencia penal sobre el deudor? Sí, claro. Si el juez determina que existe una conducta fraudulenta, interviene la justicia penal, o sea que puede ir preso el deudor por haber hecho alguna maniobra, ¿no es cierto? A ver, ¿se acuerdan de que hubo un tiempo que el síndico tiene que determinar el periodo de sospecha? Bueno, este periodo de sospecha es un periodo de 2 años que está marcado entre la fecha de declaración de cesación de pago para atrás. ¿Qué quiere decir? Que toda actividad económica que haya realizado el deudor concursado o el deudor fallido, queda sujeto a revisión. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que antes que se declara en cesación de pago, este buen hombre empezó a enajenar todos los bienes, o sea, se sacó de encima, hizo un vaciamiento de la empresa, ¿sí? Vendió todas las propiedades de la empresa. Bueno, esas ventas
son sujetos a revisión, es decir, puede inclusive declararse nulas las ventas, salvo que el comprador haya sido de buena fe, en cuyo caso habrá que probar si el comprador de esos inmuebles hayan sido de buena fe. De lo contrario, pueden revertir, digamos, esa deuda en beneficio de quién? En beneficio de los acreedores, digamos, ¿no? De todos los acreedores. Porque puede haber vendido o lo transfiere a un pariente. ¿Mm? Entonces, todo eso queda sujeto a revisión. ¿Mm? Gracias. Bueno, renta, o sea, los acreedores, voy contestando algunas preguntas aquí por chat, ¿sí? Profe, si pone en seguridad y saca habilitar la sala de espera, no hace falta que acepte uno por uno. Bueno, sí, ya todo, yo aprendo de ustedes, así que esto es un proceso también les enseño, les explico algunos los temas que yo conozco, pero ustedes también en lo tecnológico me tienen que ayudar, porque yo de tecnología también me hago a medida que voy avanzando y que vamos andando. Una pregunta, en caso de las devoluciones a tan largo plazo, ¿las cuotas se ajustan por inflación? No, no, en la mayoría de los casos, o sea, a ver, todo depende, digamos, el acuerdo que llegue el deudor concursado o fallido, fallido no, concursado con los acreedores. Todo depende de eso. Si puede haber ajustes por inflación o algún otro ajuste, ¿no? Eso, el convenio entre partes homologado después por el juez, eso es ley entre partes. Y a partir de ahí, ya les digo, el deudor concursado no debe más lo que debía antes del concurso. Debe lo que del acuerdo preventivo hacia adelante, no para atrás. ¿Mm? O sea, puede llegar el caso de que no sea ajustable por inflación. Hemos tenido casos que nos han pagado a 10 años una suma irrisoria, ¿no? La verdad que normalmente, les cuento una anécdota, normalmente los bancos no aceptan los acuerdos de ese tipo, ¿no? Va directamente a la quiebra la persona, directamente, no aceptan esa deuda. ¿Por qué? Porque genera digamos, un mal ejemplo, genera un antecedente bastante fulero, porque entonces cualquiera concursa y después agarra y dice, bueno, sí, mirá, no, fue sin querer, me entré en concurso porque realmente me abataté, ¿me entienden? Entonces, para evitar eso y que sea un común entre los deudores, los bancos directamente, los acuerdos quirografarios directamente no los aprueban. Y muchas veces estos acuerdos ellos tienen más de las 2/3 partes de capital, o sea que va directamente quiebra. Con lo cual el deudor concursado muchas veces se cuida de eso, ¿no? ¿Hay alguna fecha estimativa del parcial? Yo le voy a comunicar, pero es antes del 15 de mediados de mayo, tenemos el parcial. Ya lo estoy haciendo, lo estoy elaborando, también es algo nuevo, así que espero que salga todo bien, seguro va a salir todo bien, pero bueno, obviamente que algún error seguro que vamos a tener, pero hay que tener paciencia en estos días. Pero ¿me puede explicar qué diferencia tienen los acreedores quirografarios con los privilegiados a la hora de aceptar la propuesta de pago? La propuesta de pago únicamente la aceptan los quirografarios. De ellos dependen de que exista o no la quiebra. ¿Por qué? Porque los acreedores privilegiados hacen un acuerdo particular con el deudor. Particular. Ellos pueden agarrar y decir, bueno, a ver, yo te doy de plazo totalmente diferente. Puede decir, bueno, yo te pago a 5 años lo que te debo de esta prenda, en este tipo de cuotas, no te pago intereses, solamente capital,
obviamente que está en la aceptación o no. Si no se acepta, directamente va a la quiebra. Perdón, directamente no es que va a la quiebra, se ejecuta el bien. No significa por eso de que la empresa deje de funcionar. Se ejecuta el bien, pero puede seguir funcionando. Obviamente que la ejecución de ese bien lo tiene que autorizar el juez. Generalmente lo autoriza. ¿Qué hace el síndico una vez que se queda con la administración de la empresa? La maneja, digamos, a ver, si la maneja el síndico, estamos en una quiebra. Él la maneja es entre comillas, porque en realidad prepara todo para liquidar. O sea, ¿qué es lo que hace? Liquida todo, remata todos los bienes de la empresa. ¿Para qué? Y bueno, para pagar a los acreedores, para pagar a los acreedores. Sobre todo a los acreedores quirografarios, porque los acreedores privilegiados se cobran con lo que resulta de la ejecución de los bienes que tienen prendados o hipotecados. Profe, ¿cómo se llama la clasificación de acreedores a la que pertenece a AFIP? Acreedores generales. Igual que los sueldos que le deben o que le quedó debiendo son acreedores generales. ¿Qué efecto tiene la quiebra sobre socios y accionistas? Si son los socios, si son de responsabilidad ilimitada, también quedan, o sea, van a quiebra. Siguen la suerte de la empresa. Ahora, si son socios de una SRL o accionistas, cubre con la cuota parte de la acción, nada más. El resto del patrimonio queda salvado. Porque tienen responsabilidad limitada, acuérdense, tienen responsabilidad limitada al aporte que se comprometieron a hacer, tanto socios de una SRL o un accionista. Están la responsabilidad limitada al aporte que se comprometieron, nada más. ¿Qué efecto tiene aquí? Bien. No, ninguna penalización, o sea, porque digamos, una sociedad anónima es una persona jurídica, eso lamentablemente no terminamos. Esa persona jurídica, por supuesto, no puede ejercer nunca más el comercio, o sea, desaparece, muere la persona jurídica. La persona física, o sea, la persona humana, después del año puede llegar a ejercer, depende de la conducta que tenga en el proceso, ¿no es cierto? Bueno, me queda muy poco tiempo. Si me pueden guardar la pregunta y arrancamos con la misma pregunta en